Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están en este momento a través del canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches. En breve estaremos ya por De Primera Mano RD, todavía no estamos ahí, pero en breve. Gracias a los que están también a través de Voz Media Network. Voz Media Network, que es el canal institucional de YouTube del canal 85. Aquí estamos en esta noche de viernes, como dicen algunos y el cuerpo lo sabe, con todo menos con miedo. Un privilegio que me acompañen. Miren, amigos míos, ustedes me han escuchado con mucha frecuencia hablar y hacer críticas acerca del sistema político. Y mucha gente dice que por qué a veces uno parece hasta catastrófico diciendo que la democracia está en peligro, que la gente, que podría pasar una desgracia con que llegue alguien que tome el poder sin tener las capacidades y la dirección, entre otras cosas. Y yo digo que siempre ver los ejemplos que le suceden a otros de las cosas malas le sirve a uno de experiencia para no meterse en problemas. Hay un viejo adagio que dice que la experiencia ajena es más barata o que el mal ajeno es más barato. Tratándonos de ayudar que cuando una persona pasa por una circunstancia y le va mal, es un ejemplo para nosotros no caer en lo mismo. Miren, Francia, que es un país de primer mundo, avanzado, todo lo que uno puede ver lo que está pasando ahora, pero Francia es un país de avanzada. Y en Francia, Emmanuel Macron, el actual presidente, llegó a la presidencia de la República en un proceso muy interesante. Los partidos políticos franceses habían perdido la credibilidad ante la sociedad. Los partidos tradicionales. Ya por mucho tiempo la gente estaba hastiada de ver que un partido y otro ofrecían lo mismo y al final terminaban haciendo o actuando de la misma manera, de la misma forma. Hablaban de la corrupción, hablaban del mal manejo económico, hablaban del retraso de Europa y al final venía el otro y hacía todo lo que había hablado en campaña, hacía lo contrario. Hasta que un día los franceses se levantaron molestos, fueron a las elecciones y votaron por un partido, no por un partido, sino por un movimiento político que se llamaba En Marcha. Ese movimiento político, En Marcha, llevó a su candidato, que había sido ministro de Economía, el señor, ¿cómo se llama? Emmanuel Macron. Dándonos una clara lección de que los partidos tradicionales, cuando no tienen la capacidad de reinventarse, la sociedad sale de ellos. Otro ejemplo, en Chile, los partidos tradicionales no entendieron que la gente se cansaba y siguieron actuando y actuando y los políticos siguieron actuando y actuando mal hasta que un día la sociedad se despertó y votó por un muchacho joven que dentro de las cosas que dijo en campaña era que había sido bisexual y muchísimas otras cosas más, el presidente Boric, y la gente fue y votó por Boric. Los partidos tradicionales perdieron ante Boric. Ahora mismo, que es lo lamentable, Chile está viviendo una de las peores crisis de inflación jamás pensado. Todo eso producto de que los partidos tradicionales hicieron que la gente empezara a anhelar, empezara a desear a un político diferente o a un vengador social. Venezuela.
Los adecos y los copellanos se habían disputado el poder por años. Un tiempo gobernaban los adecos, otro tiempo gobernaban los copellanos. Pero siempre terminaban haciendo la misma embarrada. Robaban los adecos y cuando los copellanos lo denunciaban, perdían las elecciones los adecos, subían los copellanos y venían y robaban ellos y hacían lo mismo. Un día la gente se indignó en Venezuela, se hartó y decidió votar en 1998 por un militar, un guardia, que les prometió todo lo que el sistema no se atrevía a hablar. Hugo Rafael Chávez Frías, Hugo Chávez. Llegó a la presidencia Hugo Chávez como un vengador social, quebró el Estado venezolano, lo convirtió en una especie de pseudocomunismo. Usted ve la cantidad de venezolanos que hay aquí en otros países que han tenido que salir de su país porque están pasando hambre. La oposición la volvieron un disparate. Y Venezuela, de ser uno de los países más ricos del mundo, un vengador social lo ha convertido en un país lleno de desgracia, de miseria y de pobreza. Por eso les digo, en cada uno de estos países que les he mencionado, en Francia, busque las noticias de las protestas que se han estado dando en Francia en el último año y medio. Los saqueos, la quema de vehículos, los asesinatos, la intranquilidad, producto de que entienden de que Emmanuel Macron, que era en principio la opción que ellos entendían que era lo que iba a resolver la vida de Francia, terminó siendo un fiasco. Miren Chile, la inflación más grande de los últimos 30 años se está viviendo en Chile. Literalmente para usted comprar una manzana necesita todo el dinero del mundo en Chile. La vida se ha vuelto una desgracia, producto del mal gobernante que tienen ellos. En Venezuela pasó lo mismo. Miren el gobierno que ha parido Venezuela. Señores, yo veía un reportaje recientemente de Venezuela de personas buscando comida en los zafacones. Eso es dramático. Pero yo no le estoy hablando de indigentes, no. Yo le estoy hablando ni de personas con problemas mentales. Yo le estoy hablando de profesionales, de gente que eran empresarios y que la situación económica venezolana lo ha llevado a ese punto. ¿Por qué yo digo esas cosas? Miren, el actual presidente de la República llegó bajo un esquema muy peligroso. ¿Por qué? Luis llegó en medio de gobiernos que habían durado 20 años. El PLD duró 4 años y 16 años corridos. 4 años primero, del 96 al 2000 en el gobierno de Leonel, y luego del 2004 al 2020 en el gobierno de Leonel y Danilo. O sea, duraron 16 años corridos administrando el Estado Dominicano. Ayer yo les narraba cómo se fue el PLD del gobierno. El PLD se fue desacreditado, la gente hastiada, entendiendo de que las promesas que le habían hecho en campaña, en el caso de Danilo, que fue el que tomó la última parte del gobierno, que decía continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo, que todo eso fue un bulto, la gente entendió. Y eso los llevó a que se decepcionaran. Y cuando les tocó ir a votar, votaron por Luis Abinader. Luis Abinader, un candidato que ya había sido candidato presidencial en el 16, candidato vicepresidencial en el 12, y que venía de la tradición PRD a convertirse PRM. Ya el PRD, que hoy es PRM, había gobernado el país. ¿En qué ocasiones? Hacer la historia ayuda a que uno rememore o que uno vea por dónde que va a salir la cosa. Miren, el PRD gobernó en el año 1978. Balaguer había gobernado del 66 al 78 en los famosos 12 años de Balaguer,
12 años de asesinatos, de crímenes, de violencia, de saqueo del Estado Dominicano, de violación a los derechos humanos. Y en medio de ese proceso llega a la presidencia don Antonio Guzmán Fernández. Y don Antonio, que en principio la sociedad entendió que era la señal de lo que ellos esperaban, un presidente más democrático, un presidente que venía de un perfil económico distinto incluso, la gente entendió que don Antonio era la salvación. Y ciertamente debo decir que don Antonio hizo cosas muy buenas en su gobierno. Por ejemplo, la liberación o la amnistía a los presos políticos fue gracias a don Antonio. Había muchísimas personas que estaban presos simplemente porque entendían que el gobierno de Balaguer lo estaba haciendo mal, que estaba robando, que estaba asesinando, que estaba violando los derechos humanos. Y por sus convicciones políticas, por sus pensamientos políticos, fueron presos. Cuando don Antonio Guzmán Fernández llegó, liberó a esas personas. Salgan, váyanse, ustedes no han hecho nada malo. O sea, que fue un paso importante para la democracia. Ahora bien, ¿qué pasó en el gobierno de don Antonio? Yo le decía a ustedes el otro día que yo tengo un libro que se llama Historia, Vida y Suicidio de don Antonio Guzmán Fernández, que narra los hechos que ocurrieron particularmente aquel fatídico 4 de julio de 1982, cuando el presidente de la República en ejercicio se quitó la vida. ¿Qué llevó a que un presidente se quitara la vida en ejercicio? Mucha gente narra y dice que los escándalos que habían relacionados con familiares cercanos de don Antonio Guzmán llevaron a que él cayera en una especie de depresión. Por ejemplo, la actual embajadora en Washington de la República Dominicana, la señora Sonia Guzmán de Hernández, hija de don Antonio Guzmán, era la subsecretaria administrativa de la presidencia. Y su esposo era el secretario administrativo de la presidencia. Ya entrando por ahí era ilegal. Eso es nepotismo. Pero parece que las libertades que se dieron a esos familiares comenzó a crear un ruido, un rumor público que terminó con la vida de don Antonio Guzmán. Y muchos dicen que lo que más creó aquella incertidumbre que finalmente condujo a que el presidente de la República se quitara la vida fue nada más y nada menos, amigos míos, que el que era candidato de su partido, del PRD, el señor Salvador Jorge Blanco, basó su campaña en hablar de la corrupción y en decir que iba a trancar precisamente a los que eran de su partido, que estaban en el gobierno. Aquella frase famosa de manos limpias era un mensaje directo a don Antonio Guzmán. Por eso, faltando un mes para entregar el poder, don Antonio se quita la vida. Llega al poder en el año 1982 Salvador Jorge Blanco. Y Salvador hizo un gobierno en principio muy populista. Muy populista, no popular, populista. Porque quiso desmontar supuestamente todos los privilegios que tenían los presidentes de la República. Lo primero que hizo don Salvador Jorge Blanco era que andaba, que tomaba todos los semáforos. No tenía franqueadores. Dicen que uno de esas locuras en su momento de querer andar sin la debida seguridad que anda el presidente, en una ocasión parado en un semáforo mandó al secretario de la Fuerza Armada que andaba con él a comprarle un coco y cuando iba cruzando un vehículo atropelló al secretario de la Fuerza Armada. Muchos hablan de el cóctel o la cena que se hizo para recibir a Salvador cuando ganó, que él, para demostrar que era un hombre austero, lo que brindó fue coco en vez de vino. Dicen que todavía cerca del Palacio Nacional el mal olor al coco fue fermentado, que eso es pipí, que eso es terrible, todavía se siente, dicen, en broma. Apagaba los aires acondicionados, todo eso, tratando de demostrar que él era diferente. Sin embargo, el 24 de abril de 1984, Salvador hizo que el pueblo se tirara a las calles producto de que le había subido los artículos de primera necesidad y el pueblo se fue enojado a protestar. Dicen que mal contados,
más de 300 dominicanos fueron asesinados por la Policía Nacional que estaban protestando producto de la inflación, de la subida de la harina, del huevo, del aceite, del arroz. Y Salvador, al final de su gobierno en 1986, terminó como preso, el primer presidente de la República que terminó preso en la cárcel de la preventiva, condenado a 20 años de prisión. En el año 2000, después de todo ese tiempo, del 86 al 2000, o sea, 14 años después, llega Hipólito Mejía. Ya es más cercano. El gobierno de Hipólito Mejía todavía ha dejado un mal sabor a la sociedad dominicana. Cada vez que la gente recuerda nombres como Baninter, la gente se le engrifa la piel. 75.000 millones del sistema financiero. O sea, el gobierno de Hipólito, el sistema económico del gobierno de Hipólito quebró el sistema financiero nacional. No fue solo el Banco Intercontinental, el Baninter, no, el sistema bancario en República Dominicana quebró producto del mal manejo de la tasa del dólar. Comenzaron a jugar Hipólito y su gobernador del Banco Central con la tasa del dólar hasta que crearon una crisis de desconfianza que destruyeron la economía dominicana. ¿Cómo terminó Hipólito? Bueno, el finado presidente de su partido, Atuey de Camps, mandó en un momento determinado a votar hasta por el diablo y no por Hipólito. ¿Ustedes recuerdan eso? Y la gente en el año 2004 fue a votar y sacó a Hipólito. Hasta por el diablo votaba la gente. ¿Por qué le hice ese recuento? Primero comencé hablándole del PLD, que duró 16 años corrido y 4 años del 2000 al 2004. 20 años administraron en el Estado Dominicano. Y salieron desacreditados. El PRD, que hoy es PRM, 3 gobiernos. Salvador, que terminó preso. Don Antonio, que se suicidó. Hipólito, que quebró el sistema financiero. Y la gente le dio la oportunidad a Luis, primero desconfiando del PLD, que los había decepcionado producto de toda la mega corrupción. Hubo crecimiento en los gobiernos del PLD, pero hubo corrupción a granel. Y le dieron la oportunidad a Luis entendiendo que era una nueva generación, pero recordando que venía de PRD, PRM, recordando que venía del mismo litoral, de un presidente que se suicidó, de otro que terminó preso y de otro que quebró la economía. Si el PLD, que era el partido que gobernó 20 años, está desacreditado, y el PRD, PRM, que es el partido que gobierna, la gente lo ve con ojeriza porque cada vez que ha gobernado ha habido situaciones traumáticas para el país, ¿qué queda? El Partido Reformista desapareció, terminó en una gallera. El PRD de antiguo de Peña Gómez, la dirección de ese partido cabe en el ascensor. Miguel Vargas lo redujo a su mínima expresión. ¿Qué queda en el sistema democrático? Los partidos alternativos, como el de Guillermo Moreno, el de Minú, no crecen porque la propuesta que le hacen a la población no es atractiva. ¿Y qué sucede? Y aquí es donde está el peligro de lo que pasó en Francia, de lo que pasó en Chile, de lo que pasó en Venezuela, que podría pasar aquí. El peligro de un vengador social. Yo le decía a ustedes, ayer creo, que en las elecciones del año 2020, nosotros los que observamos las encuestas durante mucho tiempo, los que trabajamos con encuestas, nos dimos cuenta de que había un candidato que se mantuvo creciendo todo el proceso de las elecciones del 16 al 20. Creció constantemente, nunca paró de crecer. Y creció sin tener un partido político ni siquiera. Creció con una expresión, mano dura sin dictadura. Estoy hablando de Ramfi Trujillo.
Y el discurso de Ramfis, que a mí no me gusta, sin embargo debo reconocer que los dominicanos en el exterior y en muchos dominicanos aquí comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Por qué creció tanto? Porque la gente ya se estaba decepcionando, comenzó el proceso de decepción de los partidos tradicionales. Un PLD que gobernó 20 años, terminó dividido, acusado de corrupción. Un PRD que ha gobernado, PRM que ha gobernado en 3 ocasiones, ahora es la 4ª, y han sido momentos desgraciados para el pueblo. Entonces la gente ¿qué hizo? No, pero déjame comenzar a ver a este, que viene, que es nieto del dictador, que mató muchísima gente, que gobernó 30 años este país, pero que podría resultar mejor. Oye, ¿cómo comenzó a pensar la gente? Y ahí es donde está el peligro. Que aparezca alguien sin la capacidad, que aparezca alguien sin la estructura, pero que aparezca con la mente de inventar, podríamos nosotros degenerar en una Venezuela, en un Chile, en una Francia en este momento. ¿Qué es lo que yo quiero significar con este comentario? Los partidos políticos del sistema tienen que comenzar a revisarse, porque la gente se está cansando. Y dice por ahí el adagio que el que se está cayendo hasta de un clavo caliente se agarra, significando que la gente en el sentido de supervivencia hace lo que sea, aunque se joda al final. Qué lamentable que la democracia que tanto ha costado en República Dominicana pueda terminar en manos de una persona sin la capacidad ni el conocimiento de la sangre que se ha derramado para nosotros tener esta democracia por culpa de los mismos partidos políticos tradicionales. ¿Cuántas veces escuchamos a los actuales gobernantes criticar a los pasados con el tema de la corrupción? Pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre las acusaciones que se le hacían a Félix Bautista y las que se le hacen hoy a Carlos Bonilla? Que Félix Bautista es prieto y que Carlos Bonilla es blanco. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son las diferencias en las acusaciones que se le hacían a Gonzalo Castillo y que se le hacen hoy a Carlos Bonilla? ¿Cuál es la diferencia entre las acusaciones que le hacían a Carlos Amarante Baret o a Melanio Paredes con las acusaciones que se le hacen a Roberto Furcal? ¿Cuáles son las acusaciones o cuál es la diferencia que puede haber entre las acusaciones que se le hacen a dirigentes del PLD que compraban a periodistas y a bocinas para que dijeran que todo marchaba bien y los que actualmente compra el gobierno para que digan que todo marcha bien? ¿Cuál es la diferencia? Y ahí entra el gran problema, cuando la gente comienza a no ver la diferencia entre un partido político y otro. Cuando la gente comienza a decir, cuando el electorado comienza a pensar, pero es que esta es la misma vaina. Tanto que hablaba fulano. Señores, yo recuerdo las críticas que hacía la actual senadora del distrito, Farideh Raful, al tema de los préstamos. Esa muchacha le iba a dar un infarto cuando ella era diputada hablando de los préstamos y que el PLD cogía préstamos. Y ahora, porque ahora resulta que ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda, la presidenta de la Comisión de los Préstamos. Entonces, todo lo que ella decía en campaña, y llegamos a este punto. Entonces la gente cuando comienza a ver que no hay diferencia entre lo que se le decía de Víctor Díaz Rúa y de Carlos Bonilla, y dicen, pero eso lo podemos echar en el mismo saco, y no ve la diferencia que hay entre Andrés Navarro y Roberto Furcal, y dice, lo podemos echar en el mismo saco, y no ve la diferencia en que había entre Macarrulla y entre José Ramón, y dice, lo podemos echar en el mismo saco. Entonces la gente comienza a hastearse o a cansarse y a pensar en que debería buscar
que viniera un vengador social. Por eso yo a veces escucho que la gente dice que el que va es Ramfi, o que el que va es Tomás Castro, o que la que va es una muchacha que anda haciendo show, una tal Yadira de las redes sociales. Porque ya la gente anda buscando cualquiera, cansado de los partidos políticos tradicionales y del comportamiento fratricida y delincuencial que exhiben. Entonces, los dominicanos llegan al punto de decir, entonces, ¿por quién es que yo voy a votar? Por cualquiera, menos por los que están o por los que estaban. ¿Y qué peligro sería que la República Dominicana cayera en manos de cualquiera que nos llevara a una crisis como la de Venezuela, a una crisis como la que se vive en Chile, a una crisis como la que se vive en Francia, producto de llevar a gente que no sabía lo que era la política? Voy a seguir con esta reflexión después de la pausa. Prepárense para que llamen y den su opinión en A Esta Hora con Otniel Ramírez. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.